Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro Ven Sígueme con la familia Zurita. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a hablar de una de las partes más importantes del Evangelio, que es la misión de Jesucristo y cómo Satanás no pudo evitarla, porque nada puede evitar que la obra del Señor se lleve a cabo, nada, absolutamente nada. ¿Seguro? Seguro, así como que esta clase se va a llevar a cabo, sí o sí, nada va a detener esta clase, absolutamente nada. ¿Que haya ruido de los vecinos? Aunque haya ruido de los vecinos. ¿Y cómo va a haber ruido de los vecinos? No, aunque... ¿Qué es eso? El gato del vecino y el perro del otro vecino y la oveja del vecino. ¿Cómo tienen una oveja? Sí, no, vamos a hacer la clase igual. Como dije, nada va a detener la clase. ¿Aunque tiemble? Aunque... Hija, ¿cómo que tiemble? No, qué miedo. No quiero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Está muy fuerte! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! Tranquilo. Está pasando. Ya, vamos a dar la clase igual. Si esto no va, después vamos a limpiar ahí. Vamos a hacer la clase. Porque, hija, por favor, no diga nada más. Nada más. Sí, papá, no voy a decir nada aunque se corte la transmisión. Sí, aunque se corte. No, ¿por qué dijo eso, hija? ¿Qué está chicharreando ahora? No te corte transmisión, por favor. ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¡No! Aquí entramos igual a la transmisión. Sí, como dije, nada va a detener esta transmisión. Así como en la clase enseña que Satanás, por mucho esfuerzo que hizo, no pudo detener la obra del Señor ni la labor de Jesucristo. Me encantó, ¿verdad? ¿Y cómo salimos? Yo me preocupé de entrar aquí nomás, no sé cómo salir, no tengo idea. Bueno, vamos a la clase mejor. Yo no sé cómo vamos a ir nosotros. Vamos a la clase. Herodes Antipas, hijo del infame Herodes el Grande, se encontraba a la expectativa. Estaba enemistado con Pilatos, pero se complacía porque éste le enviaba un prisionero. No solo estaba feliz porque estaba siendo reconocido, sino porque no era cualquier prisionero. Y esta era razón de sobra para terminar con la rencilla con Pilatos, porque ya hace tiempo que quería conocer a esa persona quien se presentaba ante él. En otro tiempo le tenía miedo, ya que pensaba que era la reencarnación de Juan el Bautista, quien murió por su causa. Pero ahora se encontraba cautivo frente a él. Aquel hombre que le había enseñado cosas gloriosas, pero que también había llamado zorra al gobernante romano. Acusado de sedición, comparecía Jesús, el Hijo de Dios. Pero no hubo curiosidad satisfecha, ya que Cristo nada le dijo a Herodes. Y aquella alegría se transformó en enojo, menospreciando, escarneciendo y burlándose del Salvador del mundo, para luego devolverlo a Pilatos, quien tendría que emitir el juicio final ante Jesús, el Cristo. Pilatos se encontraba contrariado. Sabía que Jesús era inocente, pues no solo lo percibía, sino que hasta su esposa le advertía que no tuviera nada que ver con él. Pero no podía liberarlo por temor al pueblo, con quien ya había tenido diversos altercados. Y temía el daño político que podía sufrir al no complacer a un enardecido pueblo judío encabezado por sus principales líderes, entre los que se encontraban los fariseos. Quiso aprovechar la oportunidad que la tradición le daba, ya que en las fiestas solían perdonar a un recluso para liberarlo. Puso ante el pueblo a Barrabás, revolucionario y asesino, y a Jesús, el Mesías de la humanidad. Y el pueblo escogió al primero. Más aún, con la pregunta del gobernador cuando dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? El pueblo gritó, crucifíquenlo. Aún más contrariado, con una señal evidente y en forma literal, se lavó las manos para manifestar estar limpio de la sangre de Jesús y le condenó a muerte. Antes de llevar a efecto dicha condena, lo entregó a unos salvajes soldados que lo azotaron como una última esperanza para que los judíos estuvieran satisfechos y desecharan su sed de sangre. Los soldados lo azotaron con fuerza, con latigazos tan potentes que en muchos casos el prisionero fallecía en el mismo acto, pero aún le quedaba camino que seguir. Los castigadores confeccionaron una corona de espinas para herir y burlarse de un ya maltrecho Jesús, y lo entregaron al pueblo, que, enardecido, clamaba por el castigo mortal del Salvador. Comenzó llevando su propia cruz para que luego designaran a otro, Simón de Arimatea, para llevarla.
Cansado y herido, debió caminar pesadamente. No solo había sido burlado y golpeado salvajemente, sino que había sufrido lo indecible en el Getsemaní por nuestros pecados. Pero aún no era el fin. Al llegar al Gólgota o Calvario, monte en que solían crucificar a los condenados, le ofrecieron vinagre mezclado con otros ingredientes, como mirra, la que solían usar como una especie de anestésico ante los horrores que le sobrevendrían. Pero luego de probarlo, Jesús lo rechazó. Lo que sobrevino fue espantoso. A diferencia de otros condenados que eran atados solamente, Jesús fue clavado en palmas y muñecas en aquella infame cruz y levantado en el lugar central junto a 2 delincuentes condenados a la misma pena. Es necesario detenerse para analizar ciertos puntos. Primero, debemos tener en cuenta que Cristo en cualquier momento pudo detener su sufrimiento, pero no lo hizo, demostrando un amor y una caridad perfecta para su Padre y para cada uno de nosotros. Todo lo que Pablo escribió en la siguiente escritura, él lo demostró en estos momentos. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor se manifestaba en hechos claros y con un propósito, y ese era que nosotros no tuviéramos que sufrir igualmente y perecer, tanto física como espiritualmente. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: debido a que Jesús caminó totalmente solo por el largo y solitario sendero, nosotros no tenemos que hacerlo. La verdad que se pregonó desde la cima del Calvario es que nunca estaremos solos ni sin ayuda, aunque a veces pensemos que lo estamos. Sea el sufrimiento que sea que estemos pasando, no olvidemos lo que sufrió el Salvador. No a modo de comparación, porque la diferencia siempre será abismante, sino para entender que Cristo sufrió lo indecible para que nos levantemos de nuestros propios pesares y salgamos triunfantes. Estos acontecimientos impactantes no solo fueron presenciados por los que se encontraban allí en esos momentos, sino por los profetas, quienes se refirieron a ellos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Uno de ellos fue Isaías. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca. Aún los profetas que vivieron en América testificaron de la vida de Cristo, tal cual se encuentra registrado en el Libro de Mormón. Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan, y él lo soporta. Lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Otro punto importante de destacar es que Satanás hizo todo lo que pudo para frustrar el plan de Dios. El corazón de cada hombre inicuo se enfocaba en la destrucción de quien había mostrado ser el camino hacia la propia felicidad y el reino de Dios. Pero la obra de Dios no puede ser detenida, así como no hay burla que pueda cambiar la verdad. Cuando estemos trabajando en aquella obra y se torne más difícil de lo que imaginemos, no olvidemos que Cristo nos ayudará y con su fuerza podemos superar cualquier cosa. Cuando la burla del mundo intente ridiculizar nuestro testimonio, recordemos que nada podrá cambiar la verdad que nos llevará a la verdadera felicidad. Una vez en la cruz, Jesús emitió 7 declaraciones más que nos muestran la verdadera calidad de su carácter y la naturaleza divina de su alma. El cuadro era impactante. El Salvador de la humanidad se alzaba en aquella cruz con una inscripción que decía a petición de Pilatos: "Este es el Rey de los judíos". Las burlas no cesaban, pero una de las cosas más impactantes fueron una de aquellas declaraciones del Señor, que, a pesar de todo el daño que había recibido y con un amor perfecto,
se pudo escuchar sobre la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Es curioso que muchas veces nos sentimos justificados por la intensidad de nuestra ofensa para no perdonar a nuestro victimario. ¿Pero hay alguna intensidad que se compare con la del Señor? La verdad es que no. Y aún así los perdonó. ¿Cuánto más debemos seguir su ejemplo y perdonar a todos? Las burlas no solo provenían desde los espectadores, sino hasta de uno de los malhechores que tenía a su lado, que le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le otorgaba el perdón de sus pecados, pero sí le llenaba de esperanzas, porque las respuestas de aquel hombre serían respondidas y conocerían la verdad del Evangelio aún al otro lado del velo. El elder Bruce R. McConkie enseñó: Jesucristo no dio fe a un arrepentimiento al pie de la muerte. Lo que Él hizo fue dar reconocimiento a las semillas de fe y arrepentimiento que fueron evidentes en un hombre de corazón penitente. Como siempre, los esfuerzos del Señor fueron dirigidos a ofrecer tanta esperanza como le era posible a aquel que se volvía de las tinieblas a la luz admirable. Lo que viene a continuación demuestra cómo el Salvador del mundo descendió por debajo de todo, porque sufrió tanto en el cuerpo como en el espíritu en forma voluntaria y con una intensidad que jamás entenderemos. Aún Él sintió un dolor tan dantesco que le llevó a decir lo siguiente: y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces el dolor espiritual nos ha llevado a sentir solos y desamparados? No olvidemos que Cristo aún sintió aquello, pero no se rindió y cumplió con su titánica tarea aún hasta el final por amor a nosotros. Aun cuando tuvo sed, le dieron de beber vinagre, pero logró aquel cometido divino y lo selló cuando dijo: consumado es. Y ante los ojos atónicos de sus pertrechadores, los ojos amorosos de aquellas mujeres que le amaban como su propia madre, y de Juan, el apóstol amoroso, entregó su espíritu y murió, dando así su vida por todos nosotros, cumpliendo con el papel más importante, afectando a toda la humanidad, aún a ti, querida hermanita, y a ti, querido hermano. No lo olvides jamás, porque Él jamás te olvidó y por ti llegó al final. Pero no se confundan, porque aun cuando fue llevado a una tumba labrada en la roca, este no fue el verdadero final, sino solo el principio del amanecer de la felicidad. Porque Satanás jamás podrá vencer a quien hizo de la salvación una realidad. Sigamos estudiando Ven, sígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora viene la parte que a muchos les gusta, la de la Sofía Pregunta. Pero antes y como siempre, queremos agradecerles por sus comentarios. De verdad los apreciamos y les invitamos a que sigan haciéndolo. Así como les invitamos a que puedan ser parte de nuestro grupo de Facebook de Ven, sígueme con David Zurita. Allí puedes ver las escrituras y las citas que leímos durante las clases, para que las tome y las comparta con todos. También les invitamos a que baje la aplicación de Scripture Plus. Es completamente gratuita. Es su complemento perfecto para sus estudios de las escrituras y allí también pueden encontrarnos. Ahora vamos con el comentario de esta semana. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Luisa Duarte. Buenos días, mi querida familia Zurita. Gracias por sus hermosas clases. Nunca será suficiente lo que hagamos por nuestro prójimo. Comparado a lo que hizo Dios por ti y por mí, todo mi cariño y besitos a esos bellos hijos. Un sentimiento realmente fuerte, lo cual tiene que ver con la pregunta de esta semana. ¿Cómo te sientes por lo que Cristo hizo por ti? Escribe en los comentarios, también dale like y suscríbete al canal. Y también compartan este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio.
Chao.